Buenas noches, hoy vamos a ver cómo podemos visualizar nuestros datos a través de gráficos eh, con la librería Matploy. Matploy es probablemente uno de los paquetes de Python más utilizados para gráficos 2D. Proporciona de manera rápida visualizar datos y figuras de gran calidad. Entonces la idea es que vamos a ver algunas de las gráficas más importantes que se utilizan en Matploy. Primero vamos a comenzar con el módulo PyLab. PyLab nos proporciona una interfaz orientada a objetos, donde la biblioteca de trazado Matploy es similar a MATLAB. Por lo tanto, pues la gran mayoría de los comandos de trazado de PyLab tiene pues análogos en MATLAB con similares argumentos, y tiene pues comandos importantes que se explican con ejemplos interactivos. La mejor forma de verificar cómo funcionan pues estas gráficas de Matploy se encuentra en la documentación que encuentran en la página web. Pues ustedes pueden revisar todo el tipo de gráficas y cómo emplearlas para sus proyectos. La documentación es amplia y realmente pues tiene todo. Entonces es importante que hagan uso de ella. Vamos a comenzar con PyPlot, que es la única función que realmente nos genera una gráfica y es la principal y la función más básica para Matploy. Entonces con ella vamos a comenzar a trabajar. Donde estamos creando la variable, estamos creando un espacio un espacio donde estamos diciendo que va de 30, de 0 a 30, son 12 elementos. Aquí los vemos el array, cómo está creado el array en X. En Y definimos una variable que es X elevado al cuadrado. Si vemos, tenemos los 12 datos, que son los que tenemos en el array. Luego realizamos la gráfica utilizando plt.plot. Definimos las variables x, y luego hacemos plt.show, pues nos permite visualizar la gráfica que hemos generado. Esta línea de código hace lo mismo, pero nosotros le estamos indicando de qué color. El primer parámetro es el color, la X es la forma como queremos ver los puntos de la gráfica. Podemos cambiarlo también por green, que es con la G. También pues tenemos también el blue, y así mismo pues de acuerdo a los colores en inglés. También tenemos la S, que le estamos diciendo que estamos viendo square, que es cuadrados, es decir, la forma como va a estar. Aquí en la parte de arriba lo definimos con una X, aquí le decimos square y le decimos que pues que va interlineado. En la forma le estamos diciendo que es una línea yellow square. Podemos cambiarla a blue. También a yellow nuevamente. Entonces pues nos permite pues darle color a nuestras gráficas y pues tener una mejor presentación de ellas. En el siguiente ejemplo estamos indicándole con la de en forma de diamante green, que
pues de color verde. Le corremos y pues vemos la gráfica que es en forma de diamante, y tenemos puntos como la forma en que está unida la gráfica. Aquí vemos otro ejemplo donde estamos utilizando la O como aquí era una D en la parte de arriba, aquí utilizamos la O, aquí pues el cuadrado que es square, ya lo vimos, y con la O pues indicamos que son puntos. Es un punto más grande y los dos puntos pues como interlineada la línea. La cambiamos a blue. También podemos cambiar la magenta. Ya vamos a ver el siguiente gráfico que podemos hacer son los histogramas. Entonces lo que hacemos es que tomamos la X, que es la variable que definimos en la parte de arriba, donde estábamos generando un espacio de datos, que eran 30 datos. Verificamos, vemos que la gráfica pues nos está generando. Aquí vamos a vamos a traer los datos más bien de arriba. Vamos a verificar qué información es la que tiene X. Nos damos cuenta pues la información que era lo del espacio, pegamos, es el espacio que va de 0 a 30, 12, son 12 valores de 0 a 30 y es lo que estamos viendo graficado. Aquí tomamos de 0 a 10, 12 valores, de 0 a 30 pues lo mismo. De aquí vamos a colocar que pues no sean los 12 valores, sino que sean 100 valores del mismo campo, de la misma línea de espacio de 0 a 30. Entonces lo dejamos como lo teníamos antes. Como las gráficas de barras no nos sirven para representar porcentajes y proporciones, en Python podemos utilizar una de las librerías de Matplotlib que desarrolla este tipo de gráficas, que son las función py, cuya sintaxis depende del grado de la personalización pues, que se quiere y el control que se requiera sobre la gráfica. Nosotros lo que vamos a hacer acá es que vamos a colocar pues la misma X, vamos a tener de 0 un muestreo de 5 valores, de 0 a 10. Esto es lo que vemos, así mismo cambiamos, podemos seguir cambiando los datos. Podemos representar aquí, vamos a decirle que lo mismo que teníamos expresado de 10, no vamos a tomar 12, sino vamos a tomar 10 datos. Entonces nos representan 10 datos de 0 a 10. Y así pues podemos ver el porcentaje del total del cual dispone cada uno, y nos grafica pues nos traza una gráfica de pastel. Nosotros podemos tener más datos, podemos especificarlos, podemos especificar los valores, así como lo mostramos en el texto, donde estamos diciendo que los valores pues le damos un array de valores, las etiquetas, y pues ingresamos esta información y podemos graficarlo y pues nos representa en la gráfica de torta pues la información que requerimos. La siguiente gráfica que vamos a ver es la scatter, que es aquí vamos a traer los valores de como nosotros cambiamos el XY. Vamos a traer nuevamente lo que teníamos acá.
copiamos X y Y lo pegamos. Estos gráficos son los gráficos de dispersión, también denominados diagramas de dispersión o scatter plots. Este se utiliza para comparar los valores que toman dos variables distintas, en este caso X y Y. La gráfica resultante pues, nos permite identificar visualmente la posible correlación entre las dos variables. Aquí pues no es muy claro, pero la idea es tener claro cómo se realiza cuando queramos hacer pues la comparación y la dispersión. También tenemos los gráficos, los box plots, también llamados gráficos de caja o marginales, que nos permiten pues verificar la media entre los datos, ver cómo está distribuidos los datos en nuestro dataset o nuestro conjunto de datos que en este caso pues es X. Seguimos con el siguiente gráfico que vamos a ver. Son los subplots. Estos crean una figura en varios conjuntos de ejes, devolviendo una referencia a la figura y a los ejes por defecto. Pues realmente es como una matriz de gráficos que tienen, pues debemos de identificarlo con la parametrización. La tenemos aquí, que es el número de filas, el número de columnas y en qué número de gráfico vamos a personalizar. Como lo vemos acá, en la primera línea vemos un subplot donde estamos diciendo que va a ser de una fila, dos columnas, y vamos a trabajar con el primer gráfico. En este le colocamos el parámetro de XY y le decimos que va a ser de color rojo interlineado. La tercera línea pues hablamos del parámetro. Los parámetros es que estamos una fila, dos columnas y que vamos a trabajar con el gráfico número 2. Ya con esta información, y le decimos, si vemos, en el primero es un plot normal y en el segundo es un histograma. Nosotros hacemos la gráfica y este es el resultado. Vamos a correr aquí podemos cambiar de color, podemos cambiar por un blue y lo corremos. Si nos damos cuenta, pues ya este es el gráfico resultante. También podemos trabajar con magenta, podemos cambiar las líneas y colocar X. Podemos colocar como hicimos en la parte de arriba, bueno, nuevamente las líneas, y pues esto nos permite pues hacer comparación en una sola línea de los gráficos que requerimos. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar los mismos parámetros que en el caso anterior. La única diferencia es que el gráfico que vamos a agregar otra relación, y en la segunda gráfica vamos a modificarlo con una gráfica de torta. Corremos nuestra línea de código y podemos ver que podemos tener control de los gráficos por separado sin modificar el contexto de nuestra línea de código. Asimismo podemos cambiar color, podemos ver de qué forma podemos representar las líneas.
y también pues hacer cambios en el gráfico de torta. En el tercer ejemplo, para este mismo caso, lo que vamos a hacer es cambiar las filas por las columnas. Si se dieron cuenta, en la parte de arriba tenemos columnas, es decir, el sentido, aquí tenemos 2, 1, arriba era 1, 2. Aquí cambiamos las filas por las columnas y cambiamos el orden donde vamos a indicar cuáles son filas y cuáles son columnas. Al correr nuestra línea de código podemos observar que no se ha alterado la información del contenido de nuestras gráficas y lo podemos ver representado de otra forma. Entonces vamos a proceder a correr la línea de código, donde pues nos fijamos que tenemos todo sobre una sola columna y son 2 filas. En la primera fila tenemos un plot, tenemos una gráfica, un plot, y en la segunda tenemos un pipe, es una gráfica de tortas. A continuación, vamos a ver cómo se realizan nuestros gráficos orientados a objetos. Utilizando este estilo vamos a referenciar la figura que va a ser el lienzo de nuestros datos y los ejes mediante variables, y utilizar métodos y atributos de estas variables que nos permitirán, hacer una personalización de la visualización. En este caso, las variables fig y ejes nos servirán para personalizar toda la gráfica a crear en la figura. Veamos que la única función que hemos utilizado ha sido la primera, que es pltFigure, para crear la figura y los 2 conjuntos de ejes, y el resto de las instrucciones son métodos que estamos ejecutando sobre ellos, sobre los objetos que hemos realizado. Entonces vamos a hacer la visualización. Podemos ver que ya tenemos una gráfica, y en este código pues vemos la ventaja de realizar nuestras gráficas en esta forma, ya que vamos a dibujar nuevamente nuestro lienzo con las dimensiones específicas para el eje y para eje 2, donde los 2 primeros parámetros, en este caso para eje, es 0,1, 0,1 y para eje 2, 0,2 y 0,55, haciendo referencia a la posición en el lienzo. Y los siguientes, siguientes 2 para el eje 0,8 y 0,9, y para el eje 2, 0,4 y 0,3, que es el tamaño del lienzo. Entonces ya podemos ver cómo podemos ver el lienzo que hemos hecho, donde tenemos una gráfica interna, pues colocando pues los parámetros que ya hemos especificado. Ahora vamos a definir lo que queremos dibujar sobre los lienzos o las figuras realizadas. Le pasamos los valores de X y Y, y para cada uno por separado le estamos diciendo que uno va a ser de color azul y el otro de color rojo. También para el eje 2 le vamos a pasar un método que se llama setFakeColor, el cual me permite darle un fondo al gráfico donde le indica que va a ser de color gris. Podemos resumir que debemos definir una figura donde vamos a colocar cuantas gráficas deseamos con el método add. Al mismo tiempo, dentro de cada una de ellas especificamos los ejes a visualizar. Ya hemos visto cómo utilizar los subplots. Ahora vamos a ver subplots sin S. Ahora vamos a ver los subplots, que es con S, que utilizan los métodos orientados a objetos que ya vimos. La diferencia con el ejemplo anterior es que en vez de utilizar un pltFigure, vamos a utilizar un plt subplots, que nos devuelve la figura y un arreglo de este objeto de los ejes. Entonces, en la figura vamos a ver cómo establecemos en esta fig es en la figura, mientras que en el eje miramos el tipo de array que va a tener new row n calls
que es la cantidad de filas y de columnas. Asimismo, lo primero que vamos a indicar, ahora vamos a indicar que el gráfico va a tener la fila y las dos columnas haciendo referencia al eje. Estas instrucciones nos muestran los dos lienzos con las características suministradas. Podemos ingresar al array el eje especificado a la columna a la que hacemos referencia y le incorporamos los parámetros con los que deseamos visualizar la información. Asimismo, podemos incluir al arreglo 2 filas y 4 columnas, así como lo estamos haciendo en este momento. Ya miramos en la gráfica, podemos visualizar que tenemos nuestras dos gráficas. Aquí podemos ver que podemos incluir las 2 filas y las 4 columnas, donde podemos suministrar pues los valores de cada uno de los subcomponentes a través de los índices del array creado. Así como hemos definido donde cada uno le incorporamos la función a graficar y cambiamos los parámetros de visualización como los colores y como deseamos la forma de los puntos y las líneas a representar. También podemos de la misma forma hacer una lista de subplot con el tamaño de la matriz de las gráficas contenidas y podemos acceder a ellas a través de los elementos de la lista. Hemos incorporado también un método llamado tlayout que nos permite tener mejor visibilidad de los gráficos realizados, dando un margen mayor entre ellos. Otra de las ventajas es que podemos realizar la personalización de nuestros gráficos cambiando el tamaño y poniendo título a las líneas de tendencia de nuestros datos, como los títulos de cada una de las gráficas, definir el nombre de nuestros ejes, en este caso como X y Y, y esto lo hacemos llamando al vector o el array correspondiente de la gráfica en mención. En esta línea de código podemos observar de qué forma podemos utilizar el método label, que nos crea la etiqueta de línea tendencia, como los títulos de los ejes. Aquí podemos utilizar PLT-Legend, que podemos visualizarlo y podemos adicionalmente utilizar características adicionales en Legend, el cual nos permite localizar nuestro cuadro de label en una ubicación específica. Nosotros en este caso le tenemos en la parte de abajo de la izquierda, pero lo podemos decir lower right para localizarlo hacia la derecha, upper que es para arriba, lower para abajo, right y left de acuerdo al requerimiento. Ahora vamos a revisar los gráficos de barras, donde creamos 2 arrays con los datos que vamos a graficar, donde indicamos que en el eje X vamos a representar la variable categórica y el Y me aporta los valores que voy a representar. El segundo parámetro es el ancho de las barras y el color y el del color que me personaliza pues cómo se va a representar las barras en este gráfico. Con Xtix podemos parametrizar los valores de X como el número de columnas que deseamos ver en el gráfico. Con el fin de ser pues consistente con los datos, debemos colocar 5 en vez de las 10. Personalizamos los nombres que se definirán en estas barras y la rotación de las etiquetas de cada una de estas barras. También podemos utilizar para representar los datos de gráficos de barras horizontales con el método barsh y parametrizarlo de la misma forma que lo hicimos con el método bar. Para el siguiente gráfico, que va a ser histogramas, vamos a crear una variable que se llama data, en el cual vamos a generar 100 valores aleatorios en un rango de 1 a 50. Este histograma lo vamos a hacer con los parámetros con el método is, PLT-is, donde traemos el data, traemos el número de columnas que vamos a utilizar, width, que es el ancho, y histype, que es el tipo de gráfico que es bar. Si nos podemos dar cuenta, pues nos representa los 50 datos que estamos suministrando.
de 1 a 50. En ese rango pues nos grafica los 100 datos. Además podemos utilizar la función step, que nos permite pues ver este histograma una forma delineada, sin relleno, sin graficar, pues sin pintar lo que está debajo de la gráfica. El siguiente gráfico que vamos a ver es el box plot o gráfico de caja, que es un tipo de representación estadística destinada a resaltar los aspectos de la distribución de las observaciones en una o más series de datos cuantitativos. Este lo podemos crear con el método boxplots, donde parametrizamos nuestro gráfico agregando los datos a visualizar. En este caso agregamos el número de 200 muestras a data. Pues los invito a que revisen el contenido del data, donde podemos ver que el único dato extremo es el número es 200, que acabamos de incorporar en este conjunto de datos, y de esta forma se ve representado en la gráfica, dividiendo en percentiles la información. Aquí lo que hicimos fue ver que podemos, si nosotros lo colocamos vertical, si lo ponemos true, pues no lo genera en vertical. Tenemos el patch artist, que lo que nos hace es nos rellena el rango intercuantílico. En este caso miramos qué pasa cuando lo colocamos en false, y no aparece el relleno, mientras si lo ponemos en true ya tenemos relleno. Listo. El siguiente parámetro que vamos a ver es notch. La idea es que en este momento está en true. Si lo ponemos en false, lo que hace realmente es que nos enfoca más los datos a la mediana, y si lo ponemos en true, nos enfoca más estos datos a la mediana. Podemos ver cómo se ve representada la gráfica. Y si llegamos a tener información anómala o queremos que nos identifique los outliers que aparecen en nuestra dataset, nos podemos ayudar con ShortFlyers, el cual nos permite tener una visualización gráfica de esta información que requerimos. Si se dan cuenta, no nos representa cuando tenemos los ShortFlyers en false, pues no nos representa los outliers. El otro gráfico que vamos a trabajar es el gráfico scatter. Para mi gusto no es uno de los más elegantes si lo sabemos personalizar. Esta hace parte de los gráficos de dispersión, que lo que hace es tomar pues la información y mirar cómo está dispersa. Para ver cómo funciona, vamos a definir una variable n con 50 valores, donde x va a tomar valores aleatorios. Partiendo de ello utilizamos el scatter, el método scatter, y llamamos a las variables a graficar. Como resultado pues obtenemos un gráfico de burbujas sencillo, como lo vemos acá, pero con el fin de poder ver un poquito más estético pues todos estos datos, podemos parametrizar e incluir valores que le den más sentido a los datos. A continuación generamos una variable de área también, que la tenemos definida, donde es 30 por el valor del rango, y lo elevamos a 2. Tenemos también el valor, cada valor, y los colores, que van a ser una variable adicional que puede informar una región en especial. Aquí estamos trabajando valores aleatorios que podemos hacer coincidir con la información que necesitamos, con las características que nos aporta el scatter. También podemos ver la información con diferentes métricas, rombos, círculos, etcétera, y darles transparencia, como lo vemos a continuación. Nosotros podemos pues cambiar. Aquí tenemos colors, donde podemos también definir, quitarle la variable colors y no lo dejan en un solo tono. Pero la idea es que pues también nos dé información adicional esta variable,
de los datos que tenemos. Tenemos el alfa. Al quitar el alfa, pues no lo vemos del color totalmente sin difuminar, sin transparencia. Tenemos el tipo markers que podemos cambiar, pues ya sea por círculos X, podemos colocar otros símbolos también. Podemos decir que sea triángulos de izquierda o derecha. Podemos colocar estrellas, es decir, podemos graficarlo tenemos infinidad de opciones para poder ver este gráfico y pues de gran utilidad para la representación de la distribución de los datos. Entonces pues vamos a dejar los parámetros como lo teníamos. Ahora vamos a ver los gráficos tipo Seaborn. Este nos permite realizar gráficos más enfocados a parámetros estadísticos. La estructura utilizada la hemos descrito a continuación y los tipos de gráficos los podemos agrupar dependiendo del tipo de variables a utilizar, si son de tipo relacional, distribuciones o categóricas. Seaborn maneja también un gráfico de barras donde utilizamos la sintaxis, donde nos pide primero el dataset X y Y a utilizar. En este caso X es A, B, C y Y es 1, 3 y 2. Con ello podemos graficar. Con PLT Show pues presentamos el gráfico. La idea es ver cómo nos lo representa. Nos está representando pues cada uno de los datos que les hemos ingresado. Y pues estos son gráficos pues que hacen parte de las distribuciones. También podemos cambiar los parámetros, podemos agregar parámetros para darle caracterización a nuestros gráficos y pues representarlos de una mejor forma. Con set podemos darle características al gráfico, el style, con la paleta de colores a utilizar, el tipo de fuente y la escala que vamos a manejar para la visualización de este gráfico. Podemos ver algunas variaciones a continuación al introducir el nombre de los parámetros a utilizar en la paleta. Nos va a generar un error donde podemos mirar pues las diferentes opciones que tenemos para el tipo de paleta. Este parámetro escala pues podemos cambiar el tipo de escala que vamos a utilizar en el gráfico. El siguiente gráfico que vamos a introducir estamos hablando de displot, no displots con ese que hemos utilizado. Primero vamos a cargar un dataset de ejemplo llamados tips. Aquí vemos pues toda la información que tenemos, podemos visualizar. Este también es un gráfico de distribución donde pues le vamos a suministrar la información a representar. En este gráfico vamos a incorporar los tips como data y en X pues va a ser el total de compras, total bill. Este gráfico pues nos permite hacer la representación de la información que vemos los parámetros que utiliza Displot y que podemos poner en funcionamiento. Pues la idea es jugar con ellos y ver qué más podemos hacer y de qué forma podemos representar un gráfico pues que cumpla con las características que necesitamos. Con esta misma opción de gráfico vamos a incorporar para Y un parámetro adicional donde lo vamos a llamar, donde incorporamos la variable tip. Displot automáticamente nos genera el gráfico que más se acomoda pues
a las características de nuestros datos, mostrándonos pues la relación que hay entre las propinas y el total de la cuenta. Y pues de esta forma nos muestra la información en una tonalidad más oscura, mostrándonos la correlación que realmente representa los datos que le suministramos con el gráfico. En el siguiente gráfico vamos a utilizar un parámetro llamado Hue, que nos va a hacer un desglose o agrupamiento por cualquier otra variable. Vamos a implementar también en el gráfico anterior cómo se comportaría colocando este parámetro Hue. Podemos ver que tenemos otros parámetros, pero la idea es poner el parámetro Hue para ver qué resultado podemos obtener llamando nuestra variable sexo en este gráfico. La idea es mirar la correlación que podría tener tanto pues el pago de la cuenta versus la propina y el sexo. Entonces vemos que el sexo femenino pues tiene una mayor correlación. Asimismo podemos ver en el gráfico en nuestro histograma. Si queremos ver qué más propiedades tiene thisplot, lo señalamos y podemos ver pues qué más parámetros podemos configurar en este gráfico. Continuamos con el siguiente, en donde podemos definir con quién podemos ver qué tipos de gráficos podemos modificar, podemos hacer. Kin también se puede utilizar para llamar el tipo de gráfico que queremos utilizar. Además podemos agregar las leyendas y cambiar nuestras paletas de colores a utilizar. Y el alfa, que ya lo vimos en ejemplos anteriores, pues también lo podemos utilizar en este caso. Entonces pues la parametrización de estas gráficas pues es amplia. Lo que toca pues realmente es cacharrear y pues mirar qué es lo que se acomoda a nuestras necesidades. Bueno, la idea es que vamos a ver otro tipo de gráficos. Antes de que se me olvide, aquí tengo pues los estilos y las paletas, algunos de los ejemplos que pueden utilizar para estos gráficos. Ahora pues vamos a trabajar con histogramas, donde vamos a traer los datos. Nuevamente traemos a tips, traemos la información, el data, la serie de datos, y es necesario tener en cuenta stats, donde vamos a tener en cuenta pues de acuerdo el número de observaciones que vamos a parametrizar en nuestra gráfica, en nuestro histograma, donde podemos pues agregar frecuencia, probabilidad, porcentaje y densidad. Ahora pues vamos a trabajar el histograma, donde pasamos pues la data que ya hemos obtenido en la parte superior. Vamos a verificar la frecuencia de cómo se comportan los tips. Bins nos puede ayudar a modificar el número de barras utilizado para las frecuencias. También podemos parametrizar que si queremos ver que nuestros datos sean acumulativos o no, pues lo podemos cambiar con falso o verdadero. También, pues como en el anterior caso, podemos utilizar el parámetro Hue, que nos permite traer las variables, la variable que nosotros queremos incorporar a nuestra serie de datos. Aquí estamos haciendo pues un cambio de las barras que queremos, cómo queremos que la distribución se comporte. Podemos ver, vamos a dejarlos con 15, y como les comentaba, el parámetro stats, y lo podemos definir si es por conteo, por frecuencia, por probabilidad.
ya como no habíamos definido en la parte superior. La idea es ver hacia qué tipo de variable estadística queremos observar. El siguiente gráfico es el KD-plot, que es el diagrama de densidad donde los parámetros son similares a los utilizados en el histograma. Podemos utilizar un parámetro adicional como shade, que permite rellenar el área bajo la curva. Entonces, si se dan cuenta, aquí no está relleno el área bajo la curva del gráfico, pero si lo queremos ver el gráfico con este parámetro, lo habilitamos con true. Tenemos BW Adjust, que con él podemos hacer ajuste pues, de los parámetros de los ejes. Entonces con uno lo dejamos que sea que nos permita darle un ajuste al parámetro. Este es uno de los gráficos más utilizados para la parte de la distribución y pues nos permite ver cómo es el comportamiento real de los datos. Este es otro de los gráficos, el SD-plot escalonado, es que lo que hace es escalonar pues la proporción y lo podemos parametrizar como hicimos con los gráficos anteriores. Entonces, si queremos nosotros simplificar nuestros gráficos y pues buscar la forma de que se acomoden pues de acuerdo a los resultados, nosotros pues vamos a utilizar esta función que es thisplot, que con Kim podemos cambiar el tipo de gráfico que queremos utilizar. Este nos permite pues llamar cualquier tipo de gráfico. Pues la idea es que con el parámetro Kim pues tener toda la información, es decir, este es el literal KDE, lo hemos incorporado como KDE, pero podemos utilizar cualquier tipo de gráfico. Entonces podemos seleccionar los que ya hemos visto anteriormente, ya sea histograma, KDE, y los llamamos y así mismo solamente con esta línea de código podemos traerlos. Ahora vamos a ver los gráficos categóricos. Otra vez traemos nuestra serie de datos. Vamos a utilizar el complot. El complot nos cuenta la variable, tiene en cuenta la variable categórica y cuántos registros tengo, cuántas filas tengo y los datos en el día. También tenemos el strip plot, que es un gráfico que es especificar. Tengo que especificar qué variables categóricas vemos y mezclarlos con la dispersión. Y podemos ver cómo se acumula pues el día sábado con dos true. También podemos separar hombres y mujeres y en cuanto es el valor de cuenta. Entonces la idea es que podemos jugar con estos dos gráficos y poder hacer con el BossPlot y el StarPlot y una combinación interesante de cómo se comporta la media de un BossPlot, los intercuantiles comparado con el StarPlot, pues que nos muestra cómo va distribuida esta información. Entonces podemos también con marker traer y mirar cómo podemos presentar nuestros datos. El hue pues nos permite pues traer la variable, también la podemos quitar. Podemos decir exactamente como parametrizamos los demás gráficos, también podemos parametrizar, es decir, son infinidad las características que podemos incluir, que podemos retirar pues, de acuerdo a lo que queramos presentar. Ya hemos visto si se dan cuenta que hemos hecho varios cambios en el que podemos ver que
que pues hay diferentes formas de presentarlo. El siguiente gráfico es de violín, muy similar a los demás. Este pues es más visual. Realmente tiene las mismas características que el anterior. Es decir, como todos estos gráficos pues tienen la misma parametrización y podemos ver cómo estas variables categóricas pues tienen una cierta distribución. Tenemos el catplot, que es un gráfico interesante porque nos permite manejar cualquier tipo de gráfico, pues él mira cuál se acomoda a nuestros datos y cuál pues realmente cumple con las condiciones que necesitamos. Con Kim podemos traer el tipo de gráfico que requerimos y con la variable call nosotros podemos traer una variable adicional para mostrar la información, permitiendo ver la variable en otra columna adicional. Ahora continuamos con las gráficas relacionales. Cargamos nuevamente los datos. Tenemos scatterplot. Tiene pues la misma parametrización que los demás datos. Pues nos permite pues utilizar nuestras variables categóricas y darle una mejor visualización. Además podemos con el parámetro de leyenda podemos localizarla, colocar el ancho, la información como lo queremos. Podemos darle con markers. Aquí tenemos Sketchplotter que tiene los mismos parámetros, pero con marker le podemos decir cómo queremos definir nuestras categorías. En este pues launch y diner, si nos dimos cuenta le dijimos que es un diamante y un square, que es como lo queremos definir, y lo tenemos aquí en la parte de arriba donde estamos diciendo, y que tenga en cuenta pues estamos llamando en el parámetro en Scatterplotter, el parámetro lo estamos llamando como markers. Tenemos esta gráfica adicional pues que también tiene la misma forma como lo podemos manejar, y le podemos dar el tamaño con bbbots to anchor, podemos darle el ancho que queremos nuestra gráfica. Asimismo también podemos llamar la columna donde estamos trayendo la variable time y nos muestra como vimos en los gráficos anteriores, de que nos agrega una columna más donde estamos haciendo una visualización de la variable a trabajar. Entonces ya con esto hemos terminado pues la parte de gráficos. Espero que les sea útil y la idea es pues que lo sigan trabajando, sigan cacharreándole al tema y lograr pues hacer gráficos que les presenten los datos tal y como lo quieren. De acuerdo a lo conversado el día viernes, envío las instrucciones para el taller de visualización gráfica, donde tienen plazo hasta el día viernes 22 antes de medianoche. Suerte.